¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, primer bloque con un diputado del oficialismo para ver lo que pasó en Olivos en la jornada de ayer. Y por otro lado, Hernán Lechter, economista, para tratar todo lo que tiene que ver con una semana con cierta calma financiera, pero mucha preocupación por lo que está pasando con las reservas. Comenzamos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, los primeros invitados. Lo dicho entonces, estamos con los invitados. Uno es Hernán Lechter, que es economista, hombre del CEPA de San Martín, es legislador en el municipio que encabeza Gabriel Catopodis. Y estamos también, obviamente, con el diputado, con Álvaro González, hombre del PRO, hombre de Cambiemos. Diputado, gracias por estar, ¿eh? Y a Hernán también. Gracias por la invitación. Y estamos, como siempre, con el regreso hoy de nuestro compañero Fernando Fraquelli. ¿Cómo le va, Fernando? Pero muy bien, muy bien. Y con ella, con Laura Serra. Laurita, gracias por estar. Un placer, como siempre. Bueno, comenzamos con los temas más importantes. Una semana muy intensa. Hernán Lechter es economista. Después estamos con Álvaro González. Hernán, los números que uno tiene hablan de cierta normalidad en el dólar. 59, 60. Había mejorado un poquito la bolsa. La pregunta es, los números que tenés vos, digo, en materia de salida de dólares, que era preocupante, hablaron de 1.100 creo en la jornada del lunes, los datos del Central llegan con un poco de demora. ¿Cómo está ese tema que son las reservas del Central? ¿Preocupantes o también más calmo? No, lo que uno ve es que la salida de divisas del Banco Central se ha reducido. Hay que tomarlo con pinzas en el sentido que eso no significa que se haya reducido la demanda de dólares en los bancos. Da la impresión que sí, pero para ser preciso, no necesariamente uno tiene que hacer esa misma asociación. Lo que uno imagina, de todas formas, es que, las decisiones del domingo son muy estrictas en materia económica y que uno podía presumir que esto iba a pasar. Yo creo que la orientación es correcta. Es la primera vez que el gobierno, ubica el problema de la escasez de dólares como el problema central de la economía argentina, a diferencia de lo que venía haciendo hasta ahora, que es plantear el déficit como problema central. Y me parece que tiene que ver con un temor, principal relacionado con la posibilidad de que esto se convirtiera en una corrida bancaria, me refiero a lo que pasó la semana pasada, y que finalmente terminábamos en una especie de corralito. Estoy exagerando, sí, el proceso en celeridad, pero básicamente es eso. Y creo que las decisiones que tomaron evitan eso. Es imposible comprar dólares, lo estoy exagerando de nuevo, pero es casi imposible comprar dólares. Hay una limitación a la compra de dólares muy estricta y a la vez hay una generación de demanda. Obligan, a través de dos vías, obligan a las exportadoras a liquidar, pero además redujeron la posición neta en dólares de los bancos, con lo cual hay dos actores al menos o dos sectores que se ven obligados a ofertar. Hasta ahora el único que ofertaba era el Banco Central. Eso, en términos de tipo de cambio, ahí debería funcionar, y de hecho ha funcionado en estos días. ¿Por qué? Sencillamente porque los dólares que tiene el Banco Central valen más, por decirlo de algún modo. Cuando interviene, como no hay muchos compradores, piensen la semana pasada, ¿en qué gastaba o qué caían las reservas? Bueno, justamente en contener el tipo de cambio, en la salida de las divisas, ¿no? Bueno, esta segunda opción, la salida de los dólares que ya están en el sistema bancario, no hay ninguna medida al respecto, pero sí en la otra, en lo que los dólares que ponía el Banco Central para contener el tipo de cambio ya casi no es necesario, con lo cual te queda solo este problema, ¿no? Me parece que en eso va a tender a ordenarse. Diputado, una pregunta que tiene que ver con lo que decía Lechter. Digo, uno cuando habla con ustedes, a veces en privado, a veces en público, uno ve que hay, no sé si mucho reconocimiento, pero hay tranquilidad y elogios para lo que es la breve gestión de la CUNSA, ¿no? Responsable de estas medidas, obviamente no fueron tomadas a solas, pero digo, ¿está pasando algo de eso? Sí, yo creo que la enorme diferencia que hay entre Duhovne y la CUNSA es que la CUNSA, más allá de las medidas que tomó y en el sentido que van las medidas, ha comunicado esas medidas con tranquilidad, dando el origen y las causas por las cuales se toma la medida, entendiendo que
lo que ocurrió el 11 de agosto a partir de las PASO, que oficiaron casi como una elección, cuando en realidad era una interna, pero a los efectos de lo que ocurrió el día lunes, pareciera ser que el mercado lo tomó como si eso fuera una elección definitiva. A partir de ahí se dispararon diferentes situaciones económicas, básicamente en el sistema financiero y cambiario, y ahí aparecieron las medidas, que como una primera campana salieron a proteger a la persona humana, como dice el Código Civil ahora, antes decíamos la persona física, en el entendimiento que el diferimiento de pagos de las LETES y LECAP no afectaba a las personas humanas. Ahí hay también hubo un problema que están tratando de solucionar con aquellas que quedaron atrapadas a través de los fondos de inversión. Las personas físicas que tenían plata en algún sector institucional como en un fondo. Ayer el ministro nos contó que estaban charlando con los fondos para resolver esa situación. Y la otra cuestión es la que todavía no ha alumbrado, que es la posibilidad de tratar un proyecto de ley que trate el diferimiento de pagos, pero ya no del mediano plazo. Y en ese sentido habrá que ver si la oposición en el Congreso tiene ganas de tratarlo. Después de eso vino el otro paquete de medidas que hacía mención Hernán, que es también medidas que a lo mejor nosotros desde el punto de vista ideológico no hubiéramos tomado, si no fuera que leímos que hay una necesidad y frente a la necesidad actuamos intentando parar como primera medida la crisis cambiaria, generar la certeza de, como decía muy bien Hernán, de que los que proveen dólares al sistema los provean. O sea, yo estaba mirando algunos cuadros del primer semestre referido a las exportadoras, a las cerealeras, y hay ahí casi 4.000 millones que no se habían liquidado, que tienen un plazo, no sé si no está venciendo hoy o mañana, para la liquidación de esas divisas. Por otro lado, también hay una obligación para que a partir de las que ya están en proceso de exportación sean liquidadas en los próximos 180 días. Y ahí aparece, digamos, el otro tema preocupante era que la memoria viviente que tenemos los argentinos de que alguna vez los bancos no nos dieron los dólares que teníamos, todo el mundo salió, y con razón, a buscar sus dólares en el banco. Hoy pareciera ser que todo eso está más tranquilo, la demanda sobre esos dólares también cayó y seguramente con el correr de los días volverán, en lugar de estar en la media, estarán en el banco. Sí. Y por último, para cerrar, referido a quienes pueden comprar, hoy hay una limitación que tiene que ver con que no se pueden comprar 10.000 por mes. 10.000 ¿no? por mes. Sí. La limitación es para el 2% de los que compran dólares. O sea, y me imagino que aquellos que pueden comprar más de $10.000 por mes también pueden esperar por un tiempo prudencial la posibilidad de no comprar más de $10.000 por mes, que me parece una cifra. Estamos todos de acuerdo, podemos terminar el programa. Álvaro, ayer estuvieron... Yo no. Me quedo solo si quieres haciendo el programa. Claro, no. Con eso nunca te podés poner de acuerdo, pero no importa. Lo que intento decir que coincido en el análisis que cuando un bien es escaso sube el precio. En este caso particular estamos hablando de dólares. Entonces, los dólares, ¿de dónde salen? De las exportaciones. Si los que tienen que liquidar los dólares no los exportan, los dólares salen del Banco Central. Y ahí empieza una corrida, y desde ese punto de vista me parece que las medidas lo que vienen es a garantizar que los dólares estén a disposición de aquellos que lo quieren. ¿Ves que nos podemos poner de acuerdo? Yo estoy plenamente. La pregunta sería, ¿por qué lo hicieron ahora y no lo hicieron hace 3 años? Porque la verdad que ese problema lo tuviste siempre. Y a lo mejor por cuestiones ideológicas. Si lo hubiesen hecho antes de la elección, la corrida del lunes no la tenías. Con lo cual, echarle la culpa a Alberto Fernández. Yo no le eché la culpa a Alberto Fernández. Al proceso electoral, peor, a los votantes. No, ni a Alberto Fernández ni a los votantes. Dije que hubo un hecho que ocurrió. ¿Las PASO ocurrieron o no ocurrieron? Está bien, pero no es una entelequia. Ese hecho. Los inversores que se fueron el lunes y generaron la corrida... Pero el resultado electoral no es una entelequia. Si vos los disciplinás, no los dejás irse, que es lo que hicieron ahora. Si lo hubieses hecho pero que yo creí antes que iba a de ganar, eso... Hernán, no que iba a perder. Pero está bien, vos no atás. Por eso no la tomé antes. Pero no funciona así, digamos. Bueno, está bien. Porque el diagnóstico era el mismo antes y después. Entonces, no puede ser... Fíjate que el mercado el viernes había reaccionado absolutamente a la inversa de lo que fue el lunes. Eso...
hay varias dudas al respecto. Pero al margen de eso, usted es un hombre informado, Álvaro. Muchos hablan de una burbuja autogenerada, ¿no? Pero la verdad que no sé. Después, la verdad tampoco, ¿no? Claro, por eso. Lo que la digo verdad, es como, encuesta la verdad, que decía, como una cuestión absoluta tampoco la sé. Por eso, una encuesta lo que intento transmitir, o por lo menos lo que leí en los diarios y lo que pareció, era que ese viernes, previo a las PASO, habían subido las acciones, había un clima como de mayor optimismo que después de las elecciones generó otro clima. No le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo que datos objetivos, pasó. Y Bien. lo que pasó, pasó. Álvaro, estuvieron con el presidente. Ayer. Exactamente. ¿Ustedes creen que, bueno, que las variables, digamos, económicas, cambiarias, van a tender a estabilizarse y por ende podrían de alguna manera ya encarar la campaña que va a arrancar ahora este fin de semana, ¿no? Sí, el 7. El 7, efectivamente, digo, ¿cómo van a encarar entonces este último tramo antes de la campaña, antes de las elecciones generales de octubre, ¿no? ¿Con qué expectativa? Me parece que, digamos, para caminar 1000 kilómetros tenés que dar el primer paso, y en este sentido, antes de hablar de campaña, lo que tendríamos que hacer era intentar, por lo menos, y creo que ha sido exitoso, por lo menos en esta semana, tranquilizar el mercado, que haya una paz cambiaria también, y después la campaña electoral, digamos, la primera responsabilidad que tiene el presidente es gobernar. Entonces, digamos, como primera responsabilidad había que ordenar esto. Creo yo que las medidas han surtido efecto y que hoy eso se ve reflejado en los mercados. Y a partir del 7, que es cuando se abre la discusión electoral, empezaremos la campaña como tantas veces. Con ilusión, con expectativa, con resignación. Los políticos somos optimistas permanentes. Si no, te tenés que dedicar a otra cosa. Está muy bien. Hernán, una pregunta. Hernán, una pregunta en línea con lo que viene hablando Laura, ¿no? El tema de que arranca la campaña electoral. ¿El sistema financiero también arranca en campaña electoral? Ha cambiado el escenario, ¿no? Digamos, hoy es un contexto totalmente distinto. Yo creo que las decisiones, sobre todo del domingo, modifican el contexto macroeconómico y abren un abanico de otros problemas. Quizás me parece que la presión sobre el tipo de cambio, al menos el oficial, bueno, amaina, y si efectivamente salen menos dólares, que da la impresión que así fue, efectivamente será, bueno, esa problemática deja de tener la presión que tenía hasta ahora, que la verdad que discutíamos todos los días eso. Abre un abanico de otras problemáticas, digamos. Ahí abrís la puerta y decís, hay 45 millones de argentinos, ¿cómo la están pasando? Digamos, ¿no? Acaban de salir los datos publicados antes de ayer de las expectativas de inflación, entre otras cosas que publica el Banco Central, 55% de inflación para este año. Nosotros seguimos habitualmente los datos de inflación y de poder adquisitivo muy de cerca, y uno imaginaba con una inflación del 40%, que era lo que teníamos previsto, esas mismas expectativas tenían previsto hasta el mes anterior. Bueno, por ejemplo, la jubilación mínima recuperaba 3 puntitos de acá a fin de año. Obviamente no va a recuperar nada, ¿no? Algo parecido pasa con la asignación, incluso con el bono o los 2 bonos que le darían. Algo parecido pasa con los salarios. Digamos, los salarios con la nueva inflación, el salario registrado de aquel que no entra en ganancias debajo de 60.000 pesos aproximadamente, pierde de acá a fin de año con esa nueva inflación cerca de 20.000 pesos. Y le devuelven 4, 2 y 2 por no aporte, digamos, porque claro, no le hacen los aportes. Es el 20%, o sea, sigue perdiendo 16%. Claro. Digamos, el contexto y algunas otras problemáticas que aparecen. Digo, aparece el dólar paralelo. Bueno, los precios, ¿a qué se van a atar? No, digamos, no lo sabemos, pero si se atan al dólar blue y se te escapan de nuevo, claro, es un problema. Otro problema derivado de la decisión del miércoles. Básicamente esa decisión, digamos, generó una gran desconfianza en el sistema financiero, digamos, incluso en pesos, llamativo. Pero incluso es peso porque defaulteaste, podemos discutir eso, pero la deuda de corto plazo en pesos. No les dejas a los exportadores, digamos, tienen que liquidar los dólares, le das los pesos. Perfecto, ¿qué hacen con esos pesos? ¿No pueden comprar dólares? Hasta 10.000. No, estoy hablando de los exportadores. Sí, claro. Compran 10.000, sí. Todo lo demás, bueno, ponen un poco para sembrar de nuevo. Claro. Todo lo demás, ¿qué van? ¿A fondo común de inversión? Claro. Digamos, es un problema, tenés un problema,
Pero, de nuevo, es un problema derivado de esa otra decisión. Cambia el abanico de problemáticas. Claro. Diputado, una consulta. Yo creo que la verdad que en lo que cuenta Letcher, en la cuestión económica, va a ser clave para las elecciones del próximo 27 de octubre. Pero una cuestión casi doméstica. La verdad, usted que es un hombre sincero. Porque ayer se reunió todo el bloque, usted está reemplazándolo a Nicolás Massot, que está afuera. Pero bueno, no estuvo Lisa Carrió. Juan Manuel Casella dijo que a su juicio terminó la sociedad entre el PRO y la Unión Cívica Radical. No es autoridad partidaria, pero es un hombre respetado, Casella. No estuvo Monzó, que tiene tensiones evidentes. ¿Cómo está internamente el bloque de Cambiemos? Bueno, justamente la reunión de ayer Elisa Carrió normalmente se reúne a solas con Macri. Por eso, es una diputada con coronita. Sí. Sí. Y Emilio ayer tenía un tema, creo que personal, médico. Dicen el odontólogo. Sí. Dicen el odontólogo. Más allá de eso, me parece que la reunión fue buena. Sobre lo de Casella es su opinión personal. Sí. No sé si es autoridad partidaria. Bueno, No. Es su opinión personal. Sí. Creo que ha sido crítico del radicalismo que nos acompañó Él dice, siempre. yo estuve en contra de Gualeguaychú, dice, sí. Con lo cual, la opinión de Casella tiene todo el valor en función de lo que representa Casella, que no sé Sí. muy bien qué es. A partir de ahí, nosotros lo que quisimos desde la gestualidad política era el interbloque completo en la primera reunión que teníamos con el presidente de la Nación después del PASO. Y me parece que en ese sentido fue una muy buena reunión, en donde el presidente fue muy franco, estaba muy tranquilo. Muchachos, salgan a transmitir tranquilidad. Hoy no vale la discusión si no es con responsabilidad política, o sea, la discusión por la discusión misma, si yo te tiro lo pobre a vos y vos me lo tirás a mí, no tiene sentido eso. Hoy me parece que lo que tenemos que tener todos es la responsabilidad institucional de que hay un problema de inestabilidad cambiaria y demás, y que debemos hacer todas las cosas que hay que hacer, cada uno desde su lugar, tratando de que salgamos adelante. Bien. Para 27 de octubre, ¿cuánto falta? 50 días. 52. En 52 Sí. días la sociedad argentina seguramente va a poder elegir quién cree que realmente debe manejar los destinos del país por los próximos 4 años. Álvaro, Hernán recién lo planteaba, ¿no? Bueno, una serie de medidas económicas, este tembladeral cambiario y financiero ha tenido su impacto en lo que tiene que ver con, bueno, un amplio sector de la sociedad que siente la devaluación permanentemente horadando sus ingresos, ¿no? Y esto viene a cuento de las movilizaciones que se vieron en los últimos días, movilizaciones sociales pidiendo la emergencia alimentaria. Hay un pedido de la oposición para tratar este tema la semana que viene en sesión especial y quería saber si ustedes están barajando, no sé si ir al recinto a discutir esta cuestión, pero, digamos, o sí, o si están trabajando en alguna iniciativa, digamos, similar. Mira, yo creo que, para ser muy franco, referido a lo que ocurrió ayer con las movilizaciones, una cosa son aquellos que vinieron pacíficamente al Congreso de la Nación, se juntaron con diputados de la oposición pidiendo el tratamiento de no sé, hay 7 proyectos. Sí. Habría que ver cuál de los 7 es, o de los 7 qué es lo que queda, Sí. referido a la emergencia alimentaria. Esta es mi opinión personal, todavía no lo hablé con el bloque, ni lo hablé con el interbloque. Para mí, si quieren tratarla, tratémosla. Ajá. Pongámosle la responsabilidad institucional. Yo digo, si tanta vehemencia tienen en el sentido que ya ganaron las elecciones, me parece que está bien. La responsabilidad fiscal era un problema nuestro. Si ellos creen que ganaron las elecciones, va a ser un problema de ellos. Entonces, en definitiva, todo esto termina, mal que nos pese, más allá de la sensibilidad que uno tiene que tener referida al título de emergencia alimentaria. Después yo te puedo dejar la infinidad de cosas que se están haciendo en el tema de emergencia alimentaria, que no necesitas una ley, porque tenés una emergencia social. Lo mismo dijo Ya Agustín Rossi, no hace falta una ley, dijo Rossi. Necesitas... Sí. No sabía ahora, que No, había no, dicho dijo, Rossi. no hay que tratarla, si ya la votamos, dijo Rossi. la asignación Y de no partida está planteándolo el y Frente todo por la eso Victoria. que ya ¿no? está hecho. Sí, Claro. sí. Todas las organizaciones sociales, salvo Sí. el Polo Obrero que estuvo ayer acampando, que a los mobileros y a los trabajadores de prensa les decía que era por la emergencia alimentaria, arriba lo que querían eran planes.
Pregunte, señor. No, Hernán, ¿cómo ven esta situación, estos planteos que se están haciendo, la movilización que hubo ayer frente al Parlamento Nacional, las reuniones de las organizaciones que están pidiéndole a los diputados que, bueno, que actúe también el Congreso sobre este tema, sobre el tema, bueno, el tema alimentario o el tema de nuevos planes sociales? No, yo lo que creo es que tiene un contenido, digamos, la discusión es si hay un reconocimiento o no de la situación, de la compleja situación social que se vive en la Argentina. Me parece que la votación es eso, digamos, al margen del punteo de lo que significa la emergencia alimentaria, me parece que es un reconocimiento de esa cuestión. Es cierto que no hace falta una ley, vos podrías duplicar las partidas sencillamente con decisión política y lo podrías hacer, con lo cual, pero me parece que lo que se está discutiendo es si efectivamente en la Argentina estás en términos alimentarios en una situación realmente muy compleja, y yo creo que en eso sí. Nosotros acabamos de publicar un informe vinculado a niñez y adolescencia en particular, donde entre otras cosas, por ejemplo, se ve que la asignación universal por hijo, de nuevo, proyectada a fin de año, con todo lo que significó los aumentos, etcétera, etcétera, en diciembre de este año con una inflación del 55%, que a esta altura casi es conservadora, para un chico le cubre la canasta básica alimentaria para un chico de 0 o 1 año. Ya tenés 2 años, la asignación ya no te cubre la canasta básica del INDEC, que no estoy hablando de otra cosa, o sea, una cuestión, un cálculo estrictamente técnico. Si tenés 15, 16, 17 años, la asignación universal te cubre la mitad de la canasta básica alimentaria, los alimentos estoy hablando, no estoy hablando de la canasta básica total. Es decir, lo que vos tenés que comer para no morirte. Con lo cual me parece que sí hay una situación bastante dificultosa, sobre todo para vastos sectores de la sociedad, que no importa la línea de pobreza en sí misma, pero digo que hoy, no sé, el 30, el 40% de la sociedad, creo que toda la sociedad ha perdido un 20% de poder adquisitivo, pero ese 40% la está pasando muy mal. Yo tengo números, ¿no? Digo, hoy me decía Álvaro, yo hablé esta mañana, me decía, cuando asumimos el presupuesto por alumno en las escuelas bonaerenses era de 6 pesos, ¿no? Sí. Dato. Bueno, ahora es de 27, se sumó a 29 y la gobernadora creo que va a anunciar que llega a 35, con una asistencia de 1.400 millones. Y uno entiende que hay muchos problemas con la gobernadora Vidal porque está reclamando 25.000 millones, reclama a la provincia, a Nación. Dice, hay que ver si la CUNSA aparte puede responder. Pero digo, un número contundente. Hoy para mí, en el conurbano, compré una vianda que era arroz con verduras, 195 pesos. Digo, eso, por eso digo, si está 35 por alumno y la CETEP pide 54 pesos, digo, la verdad que se está haciendo maravillas a nivel de cocina, ¿no? Antes y después, 195 pesos, era arroz con verdura lo que pagué, para mí, Pero bueno, me parece que no alcanza nunca, ¿no? Antes tampoco, pero ahora me parece que no. En eso, y ahí es donde está la sensibilidad de aquellos que se ocupan de todo eso. Sí. O sea, pues también es cierto, Carlos, que no es lo mismo comprar para uno. Por supuesto. Que tener asegurada la provisión de, no sé, 1.700.000 raciones. Y seguramente que en el frisado hay costo, el plástico, seguramente. Desayuno, 2.100.000 de... Entonces, con lo cual, también los costos no son comparables. Obviamente que todo es poco. Sí. Ahora, yo tengo una deformación profesional, que no es que me falte sensibilidad social. Alguna vez me tocó ser presidente de una comisión de presupuestos. Y los presupuestos son limitados, no es un chicle. Entonces, si bien es cierto que vos podés reasignar partidas, y así lo hizo el Ministerio de Desarrollo Social, sin necesidad de la ley de emergencia alimentaria, lleva casi 4.000 millones reasignados presupuestariamente. Por eso digo, yo no vería ningún inconveniente en que si la quieren tratar a la ley por una cuestión política, tratémosla. Ahora, yo tengo alguna responsabilidad fiscal. Los que traigan el tema al recinto espero que la tengan también, porque vos no podés generar expectativas que después son de imposible cumplimiento. Y yo siempre lo digo, o intento trasladarlo a ejemplo que te pueda entender el que te está escuchando, que en definitiva para eso estamos en la televisión. Entonces yo vengo y te digo a vos, como fue lo del Polo Obrero ayer, che Carlos, préstame 10.000 pesos. Vos podrás tener ganas, no tener ganas, tenerlos o no tenerlos. Ahora yo te digo, Carlos, préstame 10 millones de dólares. Álvaro no. Y yo me enojo. Claro.
Entonces lo que vine a buscar es el enojo, no vine a buscar los 10.000 pesos, o sea, los 10 millones de dólares, porque no te puedo pedir 10 millones de dólares, vos lo tenés. Entonces, si vos haces una movilización, haces una acampe y demás, con todo lo que eso significa, y pedís 200.000 planes de trabajo, es una cosa absolutamente distinta a otras organizaciones sociales que vinieron en forma ordenada, sin cortar el tráfico, caminando, se juntaron con los diputados de la oposición y pidieron por la emergencia alimentaria. Entonces, no todos son iguales. Bien. La última, a ver, pregunte, señor. Álvaro, ¿usted piensa que se puede revertir el resultado de las PASO, digo, a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires? Hoy Vidal hizo anuncios sobre el tema social, eso tiene que ver también la preocupación. Mira, en principio, como en términos personales, sí creo que se puede revertir. Y también, en ese sentido, vamos a hacer todo lo que creemos que esté a nuestro alcance, no solo para revertir el resultado electoral, sino porque también hay 8 millones de argentinos que nos acompañaron en esta última elección. Claro. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Con lo cual, mientras matemáticamente y sea posible, yo tengo algunos años, he sido candidato algunas veces en mi vida, las elecciones se ganan o se pierden el día que contá, el momento que contá el último voto. Hernán, una pregunta económica financiera, pero es casi como una adivinanza, porque Orlando Ferrer no es un hombre que esté enfrentado con este gobierno. Trabaja con él Espotorno. Pero él calculó, dijo, esto depende de variables, pero si la tasa del ELIC está al 85%, el dólar a fin de año puede estar a más de 90 pesos. ¿Es un cálculo al azar, al albur? ¿Es una posibilidad o cómo es eso? No me acuerdo con precisión, pero creo que las proyecciones hablaban de 80, así que no parece demasiado alocado. Digamos, habría que calcularlo contra la inflación, así que podría ser eso. No lo veo como un... Me parece un poco mucho para mi forma de ver. A mí me llamó la atención el número, por eso. Me parece un poco mucho para como uno ve, no sé cuándo hizo ese cálculo. Si lo hizo escuché ayer, antes de ayer, sí. Si lo hizo después de las medidas del domingo, a mí me parece un poco mucho. Capaz. Antes de las medidas, no me parece muy Lo busqué exagerado. acá. A ver. El ROFEX. El ROFEX, ahí está. Diciembre del Mercado 2019, 68. Claro. Y yo hablaba del REM, y el REM me parece que estaba en 70. Yo no sé qué dije, si dije 80. Sí. Creo que estaba en 70. Es decir, en línea con eso, y da la impresión que, para mi forma de ver, el dólar oficial no debería irse demasiado, de nuevo, porque el poder en de eso fuego... coinciden Fernández y Macri, Pero porque el poder de fuego del Banco Central, pero no hay que ser demasiado Sí. pesado, digamos, el poder de fuego que tiene el Banco Central hoy es mucho más significativo, con lo cual va a definir sensiblemente. Quería agregar un dato, si me permitís, en temas presupuestarios. Digo, para ilustrar también por qué llegamos a esto, porque si no parece que nos cayó del cielo. Nosotros hicimos en ese informe que les decía un relevamiento de los principales programas de niñez y adolescencia. Atención a la madre y al niño, el de primera infancia, acciones juveniles, promoción e integración de derechos de los niños. Bueno, en fin, mirá, en 2018 la ejecución presupuestaria fueron 6.545 millones de pesos. En 2015 fueron 11.298, valores absolutos. Es el 60% de lo que era en 2015 sin considerar la inflación. Si considera la inflación, hoy para esos programas, que son los principales programas de niñez y adolescencia, se dedica 1 de los 5 pesos que se dedicaban hace 4 años atrás. Para mí eso es decisión política. Tenemos que terminar. No hay más tiempo para consultas, por lo menos en este bloque. Muy bien. Estamos con el señor Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra, diputado Álvaro González, gracias. Gracias Hernán Lecher, gracias. Un placer. La pausa, enseguida seguimos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, segunda parte para Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli, con dos invitados. Uno es Lucas Romero, el titular de Sinopsis, y el otro es Ariel Aguilar, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, y un hombre que estuvo también trabajando mucho políticamente. Dos temas, lo que pasa con la economía, lo que pasa con la actividad privada y el mundo de la consultoría. Primera pregunta, a ver, Laurita Serra, ¿a quién elige? A ver. Bueno, a Lucas, Dale. politólogo, yo también voy a ser politóloga, Exactamente. colega. ¿Cuánto te falta, Laurita? 2 años. Bueno, ya estamos. Ahí estamos, ya lo ¿Vas tenemos. a hacer encuestas, Laurita? No creo, me parece que me voy a fundir. Bueno, dale. Bueno, Lucas, a ver, ¿cómo estás viendo este escenario post-paso y qué estás vislumbrando
para las elecciones generales, teniendo en cuenta de que, una turbulencia económica financiera muy fuerte, ahora parece ser que se tranquilizó, y el gobierno tiene intención de remontar la cuesta que viene muy áspera. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es un escenario inédito, ¿no? Yo vengo diciendo que se produjo como una suerte de solapamiento, una suerte de desacople entre el proceso político y el proceso institucional, porque la elección produce un hecho político, que es un triunfo muy significativo, una amplia diferencia por parte de Alberto Fernández. Sí. Eso prácticamente resuelve la elección. Ahora, no hubo un correlato institucional que transforma a Alberto Fernández en presidente electo y que lo habilita a iniciar un proceso de transición. Entonces, y esto se da en un contexto económico muy particular, ¿no? Veníamos con un programa económico que venía perdiendo confianza por parte de los agentes económicos. Sí. El resultado le produjo un shock negativo de confianza. Ahí viene un poco una cuota parte del gobierno, de un programa que ya se veía poco sustentable. Y por otro lado, el impacto negativo que le produce al programa económico, que triunfa alguien que acarrea con la reputación digamos, del kirchnerismo en términos de reglas de juego, de cambios de reglas de juego en términos económicos, ¿no? Entonces, ese aspecto negativo que quizás uno no se lo podría atribuir al gobierno, el gobierno tiene que hacerse cargo, porque probablemente, y es lo que estamos viendo, la mayoría de la gente le asigne mayor responsabilidad sobre la situación a Mauricio Macri que a Alberto Fernández. Claro. Claro. Digo, en ese contexto el gobierno está tratando de encorsetar el proceso económico para que no se vaya de cauce, y atravesando esta transición hacia el 27 que ya de por sí, no por el resultado en sí mismo, que fue un resultado muy adverso para el gobierno, sino por las consecuencias del resultado, le ha puesto la elección al gobierno muy lejos en términos de la posibilidad de darlo vuelta, ¿no? Sí. Entonces, esto lo condiciona muchísimo porque probablemente la gente vaya a votar con más inflación, claro, con más recesión, con más pérdida del poder adquisitivo. Y un dato. Hay dos debates pendientes, que es un terreno siempre más cómodo para el opositor que para el oficialista, ¿no? Este mes vamos a conocer el dato de pobreza. Sí, claro. Que fue el indicador que el propio Mauricio Macri pidió que sea tomado en cuenta para evaluar sus performances, con lo cual la verdad que es un desafío muy complejo para el gobierno, ¿no? Bueno, le pregunto a Ariel también cuáles son las expectativas, porque además el gobierno tiene que gestionar y lo que ha elegido, por lo menos en las últimas horas, los principales referentes del gobierno nacional o de los diferentes gobiernos, como es la provincia de Buenos Aires o la ciudad, es más que meterse en la campaña, es gestionar cada uno en sus distritos. ¿Cómo ven esta situación? Mira, en primer lugar, gracias por la invitación como siempre, pero lo que nosotros vemos es que es una continuidad de las políticas que se tomaron hasta ahora y que llevaron a este escenario. Y la realidad es que, y yo quiero marcar esto, ¿no? Quien gobierna hasta fin de año, porque esto no pasa en las discusiones de los empresarios pymes, de las cámaras. Yo soy vicepresidente de Segera, pero presido la Cámara del Cuero. Y hay muchos presidentes de Cámara. Y las charlas no se dan en términos de quién es la responsabilidad de este escenario. De ninguna manera se habla de que sea por el resultado de una elección, sino por tasa al 85% hoy, por un dólar por una estructura productiva dolarizada. Vos nos has visto, Fernando, y muchas veces has visto poner al empresariado, y te lo digo porque te he visto en la Cámara, en diferentes situaciones en las cuales viste al empresariado comprometido con algo que antes no se veía, que es ese empresariado que dijo, basta, ponemos el cuerpo y decimos, no negociamos más la producción y el trabajo. Claramente este gobierno, todas las medidas que tomó desde que empezó, fueron en contra de la industria. Es un hecho, los 140.000 empleos que se perdieron del sector industrial o las 20.000 pymes que cerraron son la consecuencia de determinadas políticas. Por eso digo, hoy Vidal puede tomar determinadas medidas como toma Estrella de la Mañana, pero no te hacen a la esencia, no te hacen a la cuestión. Un tema que tiene que ver con esto, porque en este programa, hace pocos días, terminábamos el programa y hablamos con un diputado importante del PRO y hablábamos de errores del gobierno, ¿no? Entonces apareció quien en su momento fue el ministro de Producción, Pancho Cabrera, y este diputado, de manera reservada, pero en confianza con nosotros, fue durísimo. Yo no creo que Pancho Cabrera haya sido el responsable de lo que pasó con las pymes, porque hay otros responsables económicos, está la autoridad política, pero mi pregunta es, cuando ustedes hablaban con ellos en algún momento... Yo hablé con todos. Por eso, ¿y cuál era el modelo? Digo, porque vos tenés enojados a los chicos, a los medianos, hoy estaba Paolo Roca, se enojó mucho el titular Acevedo, digo... Porque sin industria era como imposible que hubiese un modelo. Bueno, de hecho Macri no fue a la el encuentro de la UI, exactamente. Claro. Pero digo, ¿qué es lo que se planteaba? Tampoco fue de la UI ayer, que sí fue Axel. Que estuvo Axel. Pero ¿qué era lo que se planteaba el gobierno cuando vos le decías, hagamos algo para que haya trabajo, cierta rentabilidad?
claramente tenían otro proyecto. Yo no quiero hacer cuestiones de nombre. A ver, sí te puedo decir, después hablamos personalmente de cada uno, pero había un proyecto de país que no incluía la industria. Cuando Macri asume el segundo día, miren el discurso, dice, mi modelo es Chile. Claro. Chile es un modelo de país en industria. 3 meses después presentan el Plan Productivo Nacional. A ver, estos son hechos contundentes y reales, ¿eh? No es una cuestión ideológica, lo presentan. Cuando lo leías, un apartado decía Estrategia Australia, un país de minería. Claro. Bueno, Chile también tiene mucha minería. Agropecuario y servicios. El problema que hay en Australia son 20 y pico millones de habitantes. Entonces digo, en un esquema como la Argentina, donde pasó el peronismo, donde se discute redistribución del ingreso, donde hubo crecimiento industrial, es muy difícil. Ahora, cuando nosotros le presentábamos, a Cabrera particularmente, yo le llevaba los números al principio, primero 2 años hasta que estuvo, de cómo iban subiendo las importaciones y de lo que estaba sucediendo en el mercado interno con eso. ¿Por qué? Porque el primer año no cae tan fuerte el consumo, pero me inunda de importado. Innecesariamente, una apertura boba que no existía en el mundo. Porque esto es lo otro, yo creo que se quedaron viejos. Se quedaron en los 90. Hoy el mundo es otro. Sí, por lo menos en la mirada para con Trump, ¿no? No, pero no solo con Trump. Claro. Alemania, digo, hay una mirada diferente del mundo en la cual sobra producción. ¿Y a dónde ingresa? En los mercados que se abren ingenuamente. Ahora bien, después viene, sí que la continuidad es la misma. La diferencia con Cabrera, y con todo respeto, es que Cabrera es Isidoro Cañón. No. Lo pienso en términos, lo quiero decir bien, pero así casi le puedo exigir. Claro. Porque él sabe Sí, que claro, sí. Sica Lo sabe contratan que por habla. eso, sí. Entonces ahí es otra situación. Al margen de esto, vos podés poner a la Madre Teresa de Calcuta en un proyecto antiindustrialista y se terminó. Sí. Porque no son los hombres, son los proyectos. Ahora bien, en el caso de Sica sí, sabía de qué hablaba. Yo Ahora, creo yo que Cabrera no no entendía mucho las Sí. cosas que le decíamos. Ahora, era todo pérdida para el gobierno. Es raro entenderlo desde lo político, ¿no? Porque digo, ¿cuáles eran los beneficios? Vos sabías que iba a tener costos enormes en materia de pérdida de puestos de trabajo. Digo, vos me decís, mira, no lo hago o hago este proyecto porque a cambio logro otra cosa, pero no entiendo cuál era la alternativa, el plan B del gobierno. Sí, en esto, ¿no? yo digo, no he hecho la investigación, pero yo creo que no debe haber antecedente en el mundo un gobierno que encare 2 años de mandato de cara a una elección haciendo un ajuste de casi 4 puntos del PBI y particularmente en el año electoral de más de 2 puntos del PBI, ¿no? Hay claramente en la lectura del resultado electoral también una manifestación del electorado en contra de un programa económico, ¿no? Y esto creo que es una señal para tomar en cuenta por el Fondo Monetario, sobre todo, que va a tener que negociar con el candidato que resulte ganador del 2017 una renegociación del acuerdo, y esto supone que hay una legitimidad popular para terminar con la política de ajuste, ¿no? Me parece que... Ahora, pero Alberto Fernández tiene, digamos, si resulta electo, ¿no? Siempre hay que poner el potencial. ¿Tiene margen para hacer heterodoxia económica frente a semejante desbarajuste económico? ¿Hay posibilidades? ¿Hay margen? Bueno, insisto en este punto. Creo que va a tener la legitimidad popular para decir, acá, digamos, una política de ajuste no se sostiene más, ya cayó un gobierno y creo que llegó la hora de corregir los desequilibrios por la vía de crecimiento, ¿no? Habrá que ver qué margen tiene para negociar. Creo que, digo, en algún punto también eso es lo que arroja incertidumbre, porque más allá de lo que pueda definir Alberto Fernández hoy, siendo simplemente un candidato, no va a poder sentarse a negociar con el Fondo Monetario hasta que el proceso electoral no termine, y hasta que él no sepa qué va a tener, ¿Qué herencia digamos, recibe? qué herencia va a recibir, sobre la base Tal de cual. qué situación económica y macroeconómica va a sentarse a negociar con el fondo. Lo que queda claro es que en su proclama de sostener que se va a renegociar el acuerdo, hoy la Argentina, más allá del 10 de diciembre, no tiene programa de financiamiento. Y ¿no? tienen muy presente esa frase de Néstor Kirchner, ¿no? Que a lo mejor la vuelven a utilizar, que es que los muertos no pagan, ¿no? Diciéndole a lo mejor, te quiero Yo creo pagar, que no les queda- no- te quiero pagar, pero déjame respirar antes, ¿no? Me parece, ¿no? Vos sé. planteabas el tema de medidas heterodoxas. Es que creo que no le queda otra. Ujú. No le queda otra. Y en este esquema, la parte empresaria, porque, a ver, lo primero que tenemos que hacer es dinamizar el consumo, mover el mercado interno. Y hay una parte que es responsable del Estado, del empleo y de mover esa dinámica de salarios. Y en la otra somos nosotros. Claro. Eso En es el lo que- estado en que llegamos, Sí. ahí está el punto. ¿Hay que dar un fuerte aumento de salario, te lo digo del sector empresario, a alguien que negocia paritaria desde hace 15 años? ¿Sí? Sí. No te quepa ninguna duda, porque si no, no prendemos las máquinas. Porque si no, no levantamos el 50% del uso de capacidad instalada que tenemos hoy. Entonces, primero, no vamos a tener que hacer inversiones en maquinaria, porque las máquinas están. Inicial. Ahora, ¿cómo damos esos aumentos cuando estamos llegando con el agua al cuello a diciembre? Bueno, ahí tenemos que ir a un esquema de pacto social con los sindicatos, con el Estado, y pensar en
crédito, vamos a suponer, para dar a tasa cero. Te estoy planteando cosas que ni Digo, sé. vos necesitás que tu vecino o el trabajador de la empresa vecina tenga plata para que te compre zapatos. Exactamente. Claro. Ahora, ese acuerdo social, Ariel, el único que no puede garantizarlo hoy es Mauricio Macri. Cualquier otro candidato a presidente que llegue y que pueda ganar las elecciones de octubre, ¿puede garantizar la posibilidad de un acuerdo social? Lo que estoy seguro es que Mauricio Macri no lo puede hacer. No sé. Es como discutir de una reforma laboral. Es una discusión que las pymes no pusimos y que jamás podría darse en el marco de un proyecto de país como este, como el de Macri, al que le sirven los salarios bajos. El problema es que en el proyecto de país de Macri sirve el salario bajo para los exportadores y demás. A nosotros el salario bajo nos funde porque somos mercado internista, aunque ganemos parte de mi sector es exportador. Pero digo, jamás se podría discutir este tipo de temas con el presidente Macri, porque no creen este tipo de acuerdos que te llevan a redistribuir el ingreso, a subir la capacidad de compra de la población, a congelar las tarifas, ¿sí? A pensar en una tasa del 25%, que esto es parar con la especulación financiera y poner el banco, provincia, por ejemplo, si le toca a Axel, al servicio de la producción. De estas cosas te hablo. El pacto es un todo, porque cuando vos decís, bueno, ¿cómo doy ese aumento de, no sé, pero tiene que ser fuerte? Hoy no llegan los empresarios. Si no es un marco de pacto, no llegamos. Lucas, una pregunta que a mí no sabía cómo iba a derivar, creo que nadie, ¿no? Esta designación de Cristina Fernández de Alberto Fernández como candidato. Y han terminado confluyendo los votos, ¿no? Los votos de Cristina, que antes había dudas. Digo, ¿eso te llamó la atención o tiene que ver con que los problemas eran en el gobierno, entonces la unidad era más sencilla por el otro lado? Fue sorpresivo, lógicamente, nadie especulaba con una decisión de ese tipo. Claramente es uno de los factores explicativos del resultado. Digamos. El contexto económico quizás sea el principal factor, pero el proceso de reunificación que se vio en el peronismo claramente explica también el resultado. Creo que fue una decisión política no electoral. Y creo que el objetivo político se logró, efectivamente, elegir a alguien que esté en condiciones y sea capaz de amalgamar, digamos... No eligió por las encuestas, decimos. De retroceder en esa diáspora que se había visto del peronismo en los últimos años y efectivamente el resultado refleja esa unidad. Pero incluso, digo, en un contexto económico... Interesante, la gente de Ecolatina hacía un análisis comparando las últimas grandes crisis en la Argentina, la crisis del tequila, la crisis del 2001, la crisis financiera del 2008-2009 y esta. De las últimas 4 grandes crisis, esta es la primera en donde el salario real cae más que la actividad misma. O sea, en las otras crisis caía más la actividad y el salario real se sostenía en algún punto. Es claramente una crisis tremendamente... negativa para dar una pelea electoral, ¿no? Claro. Lo principal que se estaba afectando o que se está afectando en este proceso recesivo es el bolsillo de la gente y eso se está viendo en los indicadores de consumo, en los indicadores... Claro, ¿cuántos meses llevamos? Y ni que hablar si uno entra en el terreno de la informalidad, donde las caídas son mucho mayores. Estamos en una economía donde el 70% es consumo. Claro. Digo, si vos afectás el 70% de la economía, es natural que tengas, digamos, esta respuesta, este mal humor social y que difícilmente estén en condiciones competitivas de dar batallas electorales como esta, ¿no? Pregunte, señor. No, a Lucas, en definitiva, entonces, ¿qué hubo? ¿Mala praxis del gobierno? Creo que le falló el instrumental, sobre todo para hacer diagnóstico, ¿no? Y en esto le cabe las mismas generales que nos cabe a todos los que hicimos investigaciones cuantitativas para tratar de identificar o anticipar qué pudiera llegar a pasarme. Digo, quizás a ellos les cabe mayor responsabilidad porque siendo gobierno, teniendo intereses en juego, me imagino que, o nos imaginábamos que tenían una capacidad investigativa del escenario mucho mayor, con metodologías mucho más caras. Me llegó la información que ni siquiera hicieron encuestas presenciales, ¿no? Que son las encuestas que tienen mejor capacidad predictiva, con lo cual, digo, claramente hubo allí una falla. Eso, ¿no? Hubo una falla allí a la hora de hacer un diagnóstico, algo de esto trascendió, del enojo de Macri con Durán Barba, pero si uno retrocede unos meses atrás y corrige el diagnóstico, capaz que el gobierno tomaba otras decisiones, capaz que Macri no era presidente. Claro. Me parece que claramente hubo una serie de decisiones políticas por parte del oficialismo que se tomaron con un diagnóstico equivocado. Y eso también explica el resultado, ¿no? Ariel, el presidente decía antes de empezar la gestión que resolver la cuestión de la inflación era como muy sencillo. Bueno, los números demuestran otra cosa, ¿no? Pero te pregunto, digo, ¿ustedes cómo ven como pequeños empresarios el tema inflación? Digo, Alfonsín en su momento decía, che, a lo mejor un poco de inflación no es tan malo en tiempos del 1 a 1.
¿Cómo ven eso? Digo, porque no se va a poder bajar una inflación del 55% a un dígito, seguro que no. ¿Y cómo se convive como pyme con la inflación? ¿Y cuáles son los límites para ustedes tolerables? El problema, ¿sabes cuál es? Es la discusión de por qué, histórica de por qué se genera la inflación. Y yo no soy economista, pero a mí me habían prometido que bajaban la emisión, Exactamente. que abrían las importaciones y que ponían una tasa alta, Sí. digo, enfriaban el consumo y que eso me bajaba la inflación. Que en definitiva en los 90 le resultó, ¿por qué? Porque, bueno, mató toda la industria, pero la inflación estuvo abajo, ¿no? Sí. El proceso de los 90. Ahora bien, acá rompieron todos los manuales de la ortodoxia, lo rompieron todos. Entonces, ¿qué sucede? Empezás a descubrir y a discutir por qué se forman los precios, porque yo soy el que compra insumos. Y si vos me dolarizaste la estructura productiva, que es lo que me pasó con el cemento, aluminio, acero, cuero en mi caso, entonces vos ahí tenés una discusión, dolarizaste esta parte, dolarizaste las tarifas. El presidente habla de los costos de logística son un problema para los empresarios. Pero claro, presidente, gracias por decirlo. El problema es que usted me regula los peajes y los combustibles. Entonces yo tengo un problema. No es la parte salarial, que es un 20% de la estructura del costo de logística. Son los combustibles y son los peajes. Entonces, digo, cuando discutamos por qué se dan este tipo, por qué tenemos una tasa que nos hace ir al banco a reventar los cheques. Entonces yo le vendo a un cliente y decirle, bueno, mira, tomate 20 días más, 30 días más, pero comprame, voy al banco y pierdo la ganancia. Digo, claramente, acá por lo menos, la generación de la inflación no tenía que ver con esto que nos decían, y sí tiene que ver con que el gobierno decidió, en esta etapa, dolarizar toda la estructura. Y la última devaluación, que nosotros pudimos ganar competitividad, ponele, porque la coyuntura dólar, resulta que a mí el cuero me pasó de 900 a 1.200 pesos el metro. Entonces estamos en la misma. No, de acuerdo. El tema es que también dentro del lado empresario hay mucho vivillo, ¿no? Que especula y se te va a aumentar el precio, total no sé qué va a pasar el mes que viene, por las dudas te lo aumento, ¿viste? Y eso también genera como una suerte de, de espiral inflacionario. Yo quiero discutir porque yo sé dónde está la formación de precios y claramente no están las pymes. Pero ojo que eso que vos estás planteando es algo que en estos años era mala palabra, es el Estado interviniendo. Es como pensar, como están pensando en la provincia, plantearle a Axen un plan estratégico industrial. Eso es el Estado interviniendo. ¿Está bien? Entonces lo primero que tenemos que sacarnos es ese prurito de que el Estado no debe intervenir porque todo lo regula el libre mercado. Ahora, bien, si vos me decís, che, ¿cómo? El productor de leche cobra 2 mangos, se funden los tambos y pago 90 pesos el litro. Bueno, discutamos que 2 cadenas de comercialización manejan el 80% del mercado de la leche. O sea que hay mucha Digo, hay para concentración. discutir el tema, claro. Es verdad. Claro. Lucas, una pregunta que tiene que ver con esto. El voto duro del macrismo estaba, y es esto, 35%. Fue una sorpresa que algunos elogiaban, la incorporación de Pichetto, por ejemplo. Pero estamos viendo un Pichetto muy duro, habla de la multinacional del cartón, estaba enojadísimo por el regreso de una señora peruana que había sido deportada. Digo, ese perfil, que hoy un colega decía, a veces parece un Bolsonaro bis, ¿le suma Macri o no capta voto nuevo ese? A ver, en primer lugar, Pichetto no le trajo caudal electoral, claro. no hubo grandes cambios a partir de la incorporación, más allá de que sí, desde el punto de vista simbólico, le permitió renovar un poco la oferta, plantearle un poco al electorado, bueno, el segundo mandato... A los factores de poder decían, es un hombre que tiene manejo del Senado. Vamos a construir de otra forma la gobernabilidad y otros factores. Después, desde el punto de vista de lo discursivo, claramente hay ahí en Pichetto un intento de estimular algunas pulsiones sociales, culturales, digamos, muy reaccionarias a ciertos temas y trata de, me imagino, sostenerse. Ahora, insisto en este punto, digo, me parece que acá lo que está definiendo la dinámica electoral es el contexto económico. Entonces, por más que uno pueda apelar a otra agenda, a discusión de otros temas, hoy lo que le preocupa a la gente es la situación económica. Cuando uno le pregunta a la gente cuál es el principal problema que afecta al país, y en esto, digamos, tenemos un listado muy variado de problemáticas, ¿no? Inseguridad, narcotráfico, educación, salud. Lo que mencionan más del 60% de la gente siempre son los temas económicos, inflación, desempleo. Con lo cual, creo que la agenda es esa, por más que haya un esfuerzo por parte del oficialismo de instalar otros temas en el debate electoral, si no hay una respuesta desde el punto de vista de la gestión económica, difícilmente encuentren otros resultados electorales. Es que ¿sabes por qué? Está bueno lo que vos estabas contando. ¿Sabes por qué pueden tomar esa agenda en determinado momento? Porque había otras cuestiones que estaban relativamente solucionadas. Teníamos problemas, había...
que viste el cuello de botella de restricción externa y demás, pero no teníamos problema de cierre de fábrica todas las mañanas que prendés la tele y cierra una fábrica y lo estás viendo, o esto de pérdida de tantos puestos de trabajo. Entonces esa agenda que vos planteás, o yo la analizo en términos de lo que vos decís, esa agenda para el 2015 era una etapa, hoy claramente la agenda es la económica porque han hecho un desastre estos tipos. Tenemos que terminar. Señor Lucas Romero, muchas gracias. Ariel Aguilar, muchísimas gracias. Tenemos que terminar, pero tenemos un dato. Hay que informar que el señor Fernando Fraquelli está cumplimentando hoy su último programa con nosotros porque tiene experiencias profesionales en el ámbito de esta casa, pero en otro lado. Así que, Fer, un gusto enorme. Sí, se queda Laurita, por supuesto. Con Laurita nos quedamos. Pero, Fer, vamos la mejor de la suerte. Los miércoles, vamos a hacer los miércoles un anticipo de lo que va a ser las sesiones. Mirador parlamentario. Vamos a estar tratando de llevar una idea una previa y contar esos proyectos que están tanto en danza tantas veces, que se conocen los grandes proyectos, pero no los pequeños temas que tratan los diputados nacionales. Señor Fraquelli, muchas gracias y suerte. Laurita, nos vemos lamentablemente para usted la semana que viene. Un placer. Gracias, Laurita. Gracias, Lucas. Gracias, Ariel. Esto fue, recordamos, Hay Quórum, ideas en debate. Volvemos en una semana. Gracias. Buenas noches.